Buenas tardes y bienvenidos otro viernes más aquí a CLI Radio Televisión. Ya sabéis, la radio que no solo se nos escucha, sino también se nos ve en directo a las 6 de la tarde, 5 en Canarias, y nos podéis seguir desde Facebook Live para hacer vuestras preguntas, cualquier tipo de comentario. Por supuesto que seguimos esperando vuestro WhatsApp, audio, vídeo o por escrito al 696-865228. Y agradecemos como siempre a Javier Lillo en la dirección producción que está detrás y que permite que llegue con esta celeridad y magnífico sonido y también visual, como decíamos, a vuestras casas. Así que como siempre te damos las buenas tardes, Javier Lillo. Y bueno, también hablando de buenas tardes, pues el programa anterior, la semana pasada, hablábamos con grandísimos expertos de tecnología, de inteligencia y sobre todo en el ámbito de la empresa. Y bueno, pues qué mejor que además hablábamos de talento juvenil que hoy hablar con una persona que representa ese talento juvenil, pero no solo en su figura, sino en todas las personas que la acompañan. Porque hoy vamos a ver cómo resolver conflictos en la empresa, cómo ayudar a los jóvenes empresarios, qué situaciones viven y muchísimos más temas. Y lo vamos a hacer con Sandra Cerrada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Elena. Muchísimas gracias por esta invitación. Tenía muchas ganas de venir a CLI Radio, a tu programa, así que vamos, encantada de estar pasando esta tarde de viernes contigo. Bueno, esta es tu casa, así que ya sabes que puedes venir las veces que quieras y estaremos encantados de recibirte, pero permíteme, Sandra, que te presente, porque tú eres CEO y cofundadora de Business Financial Capital y presidenta de AGE, que es la Asociación de Jóvenes Empresarios, en este caso de Madrid. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense. En la carrera judicial has estado 5 años con un preparador, además con don Manuel Enrique Sánchez Ayala, para ser fiscal emérito del Tribunal Supremo. Sí, mi preparador fue, de hecho, falleció hace poquito y la verdad que, es una mala noticia. Sí, fue fiscal de emérito del Tribunal Supremo y estuvo 5 años, pues como ese preparador, ¿no? Lo que hablamos mucho de mentores para los startuperos, pues los preparadores para poder prepararte una posición como es el acceso a la carrera judicial. Yo, de hecho, vocacionalmente, yo quería ser jueza. Uh-huh. Y muchas veces cuando comento esto, yo, hablamos de fracaso, ¿no? Pues yo al final soy una jueza fracasada porque no llegué, pero al final estoy muy bien como empresaria y como presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Bueno, pues lamentamos esa pérdida, ¿no? Porque siempre, como tú dices, pues grandes profesionales, pero sobre todo grandes personas, pues se les echa de menos, pero también se les recuerda, ¿no? Y nunca se van con ese cariño, por lo menos en el que he sentido que tú me estabas hablando de él. Además, has perfeccionado tu inglés, dices, para poder seguir estudiando pues a nivel internacional, me comentas, ¿no? En concreto en Los Ángeles, ¿cierto? Sí, estuve 2 añitos viviendo en Los Ángeles y estuve estudiando en UCLA, la Universidad de California, Los Ángeles, inglés, y luego ya hice una especie de máster para que nos podamos entender sobre comercio exterior, negocios y emprendimiento. Uh-huh. Una gran emprendedora, por tanto, que pues estás perfectísimamente capacitada como para ocupar ese puesto en Madrid para ayudar también, como tú dices, mentorizar, mostrar pues todo ese talento joven que tanta falta haces. Ahora mismo, como decíamos, estás en esta empresa de consultoría financiera. Y pues que de forma también ayudando a autónomos, a empresas, ¿no? Entiendo, como nos comentaba Gema la semana pasada, a pymes, a pequeñitas empresas, pues que forman parte prácticamente pues ese 80%, a veces 90% del tejido empresarial, esas pequeñitas y grandes, pues a ayudarla pues a asesorar en temas financieros, de inversión, también pues con ese conocimiento también jurídico, de estudios
de mercado. Fíjate que te escuchaba, Sandra, cuando decías aquello de que quizás pues soy una jueza bueno, que estoy frustrada. Yo creo que nada pasa por casualidad y a lo mejor pues esa situación en la que no llegas a terminar esa carrera es porque tenías que estar de presidenta en AG Madrid. Pues yo también lo pienso, pero eso ya se piensa una vez que a todo lo pasado, ¿no? Es decir, en ese momento, la verdad que yo tomé la decisión de dejar las oposiciones y más bien porque son muy exigentes. Estudiar 10 o 12 horas diarias con un día de descanso a la semana y una semana de vacaciones, pues no mucha gente está predispuesta, exige muchísima disciplina, muchísima perseverancia y efectivamente, pues como un emprendedor, ¿no? Tener una motivación constante de que te levantas el día a día diciendo tengo que estudiar, en este caso, tantos temas, tantos artículos, y un emprendedor lidiar con la incertidumbre constante que tenemos, ¿no? Ujú. Pero sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Las cosas no pasan por algo. Claro, y tú tienes al final lo que tú dices, pues esas habilidades, ¿no? Las soft skills que comentamos muchas veces en empresa, porque claro, toda esa constancia, perseverancia, lo que tú dices, toda esa dedicación, las horas de trabajo cuando tú estabas estudiando la oposición, pues ahora te sirven para poder también canalizar, organizar y gestionar pues tu día a día. Así es, así es. Y lo de las habilidades blandas, como has nombrado, a ver, siempre, como digo yo, ahora porque estamos haciendo un poco más de hincapié y que es importante que los departamentos de recursos humanos giren un poco, pongan el foco a poder captar el talento que hay muchísimos jóvenes con muchísimo talento, yo hablo de la Comunidad de Madrid, pero a nivel nacional, y que evidentemente esas habilidades duras, ¿no? Las hard skills, pues al final es una formación académica que las puedes ir aprendiendo, las puedes ir adquiriendo, incluso al final con la experiencia, pero una persona comprometida con una serie de habilidades blandas es realmente donde nos diferenciamos, ¿no? Al final no nos hace una persona diferente, yo soy diferente a ti con esas habilidades porque no somos iguales. Al final podemos estudiar la misma carrera o la misma máster, pero nuestra diferencia son en esas habilidades blandas. Yo siempre digo que somos únicos y eso siempre es una buena noticia. Imagínate que todo el mundo fuera como nosotros, ¿no? Pues no podríamos resolver conflictos, porque, bueno, o sí, porque como entraríamos continuamente en conflictos con nosotros mismos, pues imagínate si los demás fueran exactamente como nosotros. Sandra, cuéntanos a nosotros, a los oyentes, ¿qué es exactamente AG Madrid? Bueno, pues AG Madrid es la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Comunidad de Madrid. Lleva 40 años, de hecho este año es donde hemos hecho nuestro 40 aniversario. Y AG se funda principalmente por grandes emprendedores, empresarios de vamos a poner la vista, hace 40 años, en el que veía que emprender o tener una empresa pues a lo mejor no era para muchos, ¿no? Y veían esa necesidad de apoyarse, de ayudarse unos a los otros, creando un poco ese lobby empresarial, que de hecho AG empieza a ser AG España, y luego ya a raíz de que AG España, lo que es ahora AG Madrid, pues ven que realmente está teniendo una gran relevancia, que están ayudando y apoyando al joven emprendedor, que realmente crean una comunidad y una familia en el que se ayudan, porque es muy importante acoger el que que no se sientan solos, pues empiezan a surgir las diferentes AGs, que de hecho Antonio Garamendi funda AG País Vasco, luego van saliendo otras y es cuando al final pues AG España se sientan con estas varias AGs que van saliendo y dicen, oye, ¿por qué no hacemos una confederación y nos unimos todos? Porque al final estamos remando a un fin común y es un fin general y vamos a conseguir un resultado más potente y llegar a alcanzar más, ¿no? Y de ahí surge luego ya AG Madrid. Nosotros lo que hacemos es, siguiendo, como yo digo, hay que no perder los valores de los fundadores, que yo creo que también es importante reflejarlo y que se exprese a la sociedad a día de hoy, en el que no hay que perder la mira del foco que es todo se hace por y para el empresario, para el joven empresario. Y para eso lo que hacemos es un montón de acciones, entre ellas de fomentar mucho la formación, porque al final como un empresario o como para ser tú competitivo tienes que estar en un aprendizaje constante,
para que tú puedas ser competitivo, para que puedas ofrecer nuevos servicios, productos a tus clientes, para dar ese valor añadido también a la sociedad, al mercado, ¿no? Tampoco hay que desvirtuar que hay que crear un valor, un pacto social, que es muy importante. Eso se hace a través de la formación de diferentes temáticas, desde las nuevas tecnologías, desde al final también lidiar con la salud mental, que me parece que es muy importante, fomentar también el emprendimiento femenino. Y aparte lo que hacemos también es muchísimo networking, ¿no? Crear ese entorno propicio para que surjan esas verdaderas oportunidades de negocio, de partners, de colaboradores, de amigos, ¿no? Y eso es muy importante. Lo que hacemos a nuestro joven empresario es integrarle en el ecosistema, porque al final AG es un agente más dentro del ecosistema emprendedor. ¿Y qué tipo de personas, de empresarios, autónomos, como comentáis, pueden formar parte de AG? Pues al final es multisectorial. O sea que cualquier persona puede formar parte de AGE, y yo la verdad que recalco mucho en el que digamos que es joven empresario, hay que recalcar que ese requisito simplemente es para ser miembro de la junta directiva, porque viene mucho talento senior, que me parece que es muy valiente, ¿no? Y que puede aportar muchísimo el talento senior, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y al final es lo que digo yo, si tú te sientes identificado con la filosofía, con el propósito y los valores de AG, bienvenido eres. O sea, con independencia de, como digo yo, género, edad, religión, da lo mismo. Si tú te quieres formar parte de la comunidad de la tribu AG, es bienvenido. Porque a lo mejor ese talento senior, lo que tú comentas, por conocimiento, por experiencia también de todos los años, pues pueden también hacer esa labor a veces de mentoría. Efectivamente. No, puede hacer perfectamente esa labor de mentoría, incluso ese talento senior también es importante que aprenda de los talentos más jóvenes, de que se pueda adaptar a esas nuevas tecnologías, a esas nuevas tendencias del consumidor. Si al final tu cliente es joven, tendrás que conocer el comportamiento de ese target, de ese mercado objetivo. Uh-huh. Y Sandra, nosotros que nos dedicamos a mediar, que además lo hacemos en empresas, tanto en empresas familiares, pequeñas como grandes empresas, ¿qué problemas surgen? ¿Vosotros también veis o utilizáis la mediación, el arbitraje, cualquier otro sistema de resolución de conflictos? ¿Cómo se trabaja también esta parte de cómo gestionar diferencias? Yo no digo, casi nunca digo en las empresas que existen conflictos, porque conflictos no tenemos, digo diferencias sí, ¿no? Dentro también de esa parte. ¿Hay algún asesoramiento, alguna mentoría también en ese sentido? Lo que sí, a ver, más que mediación, lo que sí que recomendamos muchísimo es, y seguro que me das la razón, o a lo mejor no, es el pacto de socios. Uh-huh. Porque al final emprender es muy bonito. Yo de hecho ahora voy a iniciar otro nuevo proyecto con unos socios y es muy importante conocerse, porque yo una vez escuché a un abogado que se llama Álvaro Porras, que impartió una charla en AGE, me pareció súper interesante, entretenida, y él dijo, mira, antes de un pacto de socios, todo el dinero que te vas a gastar en un pacto de socios, vete a comer 50.000 veces con tus socios, conóceles tranquilamente para decir realmente si van contigo. Uh-huh. Porque vamos a curarnos en salud. Y me pareció interesante porque digo, al final empiezas con la ilusión, con esa adrenalina de vamos a empezar un evento, ya se me va el tema de la presidencia, vamos a empezar un nuevo proyecto, qué felicidad, pero claro, eso es el momento de énfasis. Luego ya cuando vas haciendo los pasos, el proceso de una empresa que hay dificultades, pues o te llevas muy bien, tienes mucho aprecio y te tienes mucho respeto y intentas resolver esos conflictos, o bien también es una forma de ese pacto de socios en el que en el caso de que tengas que tomar alguna decisión puedas recurrir a ese pacto. Uh-huh. Y al final en el pacto de socios, lo que es la resolución de conflictos me viene un poco a la junta directiva. La verdad que nos llevamos muy bien, pero al final llega un momento en algún tema que no todos podemos pensar igual. Luego se hace el cariño, pero no, a veces que genera también discrepancias, ¿no? Porque al final somos como una gran familia, ¿no? Eso es, yo por lo menos así lo tengo visto, así como sentimos la junta directiva como una familia, que como tú dices, las familias
nos podemos querer y adorar, pero llegará algún día que puede que no tengamos, no le queramos dar la razón o que no llegamos a un consenso entre todos. Entonces sí que es importante la resolución de conflictos y algo que tenemos que potenciar en AG Madrid. Totalmente. Y desde un punto de vista de la mediación como esa opción o esa herramienta para resolver esos conflictos. Mediación, arbitraje o cualquier otro mecanismo, ¿no? Porque claro, dependiendo de la empresa que sea, más o menos, pequeñita o grande, pues seguramente que podéis hacer ese traje a medida también de qué recurso alternativo de solución de conflictos, alternativo a la vía judicial, pues puede ser también importante, ¿no? Porque pues lo que tú dices, trabajamos con personas, entonces es fácil que mi forma de ser, la tuya, pues sea diferente, que genere lo que decíamos, pues discrepancias, que tengamos formas diferentes y a veces pues también por lo que tú dices, por culturas, porque trabajamos muy multicultural, muy multidisciplinar, por lo tanto la forma, ¿no? de las miradas, ¿no? o los cristales de las gafas pues son muy diferentes y eso a veces hace que sea necesario lo que tú dices, sentarnos vamos a hablarlo, vamos a mediarlo o vamos a arbitrarlo y vamos a buscar las diferentes opciones, ¿no? Y bueno, pues es un campo también de prevención de cara al futuro. No, sí, de hecho me va a salir la parte jurista, como te digo que a lo mejor en países anglosajones la mediación es ese proceso sí o sí dentro de una ley de enjuiciamiento en el que tiene que ser previa a una vía judicial, creo que debería ser instalado así en España. Porque como lo que estás comentando, es decir, muchas veces se puede llegar a algún acuerdo o un consenso entre las personas, porque al final hablando se entiende la gente, eso es así, y creo que sería necesario que fuese siempre ese paso previo que intentar buscar una solución antes de ir a una vía judicial. Y además así también desatascaría muchísimo lo que son todos los volúmenes de expedientes que tiene la justicia, que muchas veces de ahí que vaya tan lenta. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero muchos malos entendidos que surgen en el trabajo, que a veces lo que decíamos no son personalidades, no son grandes conflictos, pero sí son malos entendidos. Yo pensaba o yo te había interpretado, yo creía, y yo creo que esto pasa mucho en el ámbito del trabajo. Totalmente, es así. Y casi es mejor, porque todo por escrito también suena muy mal. Y cuando ves a lo mejor a un correo o algún WhatsApp que dices, uy, yo qué tono tiene, ¿no? Pues es mejor, oye, coge el teléfono, pero dices tú, vamos a evitar los malentendidos, porque si no puede arder Troya. Entonces vamos a hacer, como dice, ponernos un granito de arena en todos para entendernos mejor. Y hablar directo, porque a veces es aquello de, bueno, me han contado, me han dicho, y eso sí que puede ser realmente peligroso, ¿no? El teléfono escacharrado, ¿no? El clásico, sí es verdad. Oye, lo mejor yo creo en esta vida es lo que tú dices, coger a esa persona al que tienes a lo mejor esa discrepancia o a un pequeño roce, tampoco mucho más, y digas, oye, mira, las cosas claras, con mucho respeto y con cariño, se llega siempre a un mejor entendimiento. Estupendo. Y hablando de entendimiento, en NAGE, ¿estáis trabajando algún proyecto, algún evento que te gustaría compartir con los oyentes? Pues la verdad que estamos trabajando, sobre todo lo que digo, la formación, en el sentido que hemos cerrado con el Club de Emprendimiento un programa de aceleración que va dirigido a todas aquellas empresas de reciente constitución, pero que tienen ese carácter, ese componente innovador. Y al final es un acompañamiento durante 3 meses, que se va a iniciar el próximo 12 de noviembre hasta mediados de enero del año que viene, y me parece que es muy interesante porque se va a contar con muchísimos mentores. Van a contar con cada uno de ellos con un mentor principal, que es el que le va a guiar, sobre todo con un carácter más generalista, un poco más genérico, ¿no? De saber y entender en qué puntos parten cada una de esas startups y saber y preguntarles a dónde quieren llegar, ¿no? Que eso es muy importante. Entonces van a ir de la mano de uno de los mentores principales, pero también va a haber mentorías, más que mentorías, jornadas grupales de diferentes temáticas, como puede ser ciberseguridad, que es muy importante, o derecho tributario, marketing, ¿no? Un poco saber cómo tenemos que vender
esa comunicación que es tan importante. Y eso me parece, la verdad, me lo digo mucho, porque me parece un orgullo pues poder poner a disposición de emprendedores pues un programa que me parece que es muy importante. Y al final se culmina con una ronda de financiación con inversores. Entonces todo ese trabajo, pues al final, como digo yo, no se va a quedar en manos, sino que va a ser un poco de, oye, si te conseguimos luego esa financiación que necesitas, maravilloso, ¿no? Para ayudar a prosperar y seguir con la economía circular. Y luego otra cosilla, una jornada que vamos a hacer muy chula, que me parece, es sobre los nuevos madrileños, ¿no? Cuántos emprendedores, empresarios de origen de países latinoamericanos vienen a Madrid, ¿no? Que eligen así esa pista de aterrizaje de España y eligen a la Comunidad de Madrid, pues darle ese voz, de darle más voz a la comunidad latina. Y vamos a hacerlo el día 24 de octubre con ellos, y sobre todo pues va a consistir en 4 ponencias principales que van a ser temáticas muy importantes. Yo vuelvo a insistir con la formación, me parece importante, pero que siempre que sea muy didáctico y práctico, de fiscalidad, financiación, marketing, ciberseguridad, y luego 2 mesas redondas, que al final que emprendedores y empresarios pues cuenten un poco ese choque cultural o ese choque, como digo yo, burocrático, legal, que diga, pues que yo lo comparo con Colombia, con Venezuela, pero es que en Madrid pasa esto, aquello, ¿no? Y es muy importante porque a través de su experiencia personal y profesional, todas las personas, esos oyentes, pueden aprender, que es muy importante. Claro que sí, ¿no? Que les sirva también pues esa parte cultural, lo que decíamos, esas diferencias que hay, en qué nos pueden enriquecer, en qué les podemos enriquecer nosotros a ellos, ¿no? Y sobre todo pues ver qué cosas han hecho y qué cosas podrían hacer para mejorar, ¿no? Y además es una población que yo creo que tiene muchas cosas que ofrecer, ¿no? Tanto mujeres como hombres. Y fíjate que cuando yo vengo a Madrid y voy corriendo, que siempre me recogen estos maravillosos taxistas, que lo tengo que decir, de la Comunidad de Madrid, pues a veces pues vienen de Latinoamérica, ¿no? Y el otro día pues estuve en concreto con una persona que venía de Colombia, y me decía que él estaba encantadísimo de haber conocido Madrid, de poder trabajar aquí, de desarrollar su trabajo, de poder dar de comer a su familia, que me comentaba que tenía 2 hijos. Y bueno, pues que veía precisamente Madrid como esta gran ciudad que le ha abierto las puertas para poder mejorar su bienestar, su calidad de vida y la de su familia. Claro, sí, efectivamente. Pues lo que comentas. Aparte también, vamos a hacer una cosa, tienen más espíritu emprendedor que podemos tenerlo nosotros. Al final, entonces es muy importante. Al final también es abrir un poco la mente, ¿no? Y también conocer qué oportunidades tienen nuestros jóvenes empresarios a Latinoamérica, porque hay muchísimas oportunidades también. Entonces, como digo yo, vivimos en un mundo globalizado, hay que dar esos tipos de diferentes opciones y sobre todo, pues, crear ese, como digo yo, ese buen networking y que surjan esas buenas sinergias entre todos. Porque la cuestión es, ¿hay talento joven? ¿Hay trabajo para ese talento joven? Porque hace unos años vivimos un momento donde nuestro talento joven se marchaba afuera, porque no veía aquí recompensas para poder desarrollar pues todo ese conocimiento que tenían. ¿Cómo está la situación hoy en día? Pues está la situación parecida, la verdad. Esa, como llamas, la fuga de cerebros. Tenemos una sociedad, unos jóvenes muy cualificados y sobrecualificados para muchos de los empleos que se ofertan, ¿no? También realmente es un problema, yo lo entiendo, porque al final el mercado laboral es tan competitivo, es tan exigente, que tú inviertes muchísimo tiempo en formarte, porque al final si dices yo quiero conseguir trabajo porque no quiero emprender, nosotros en SDAGE dijimos, lo que queremos hacer es, oye, emprender es una opción más. O sea, no la descartes, pero ahí la tienes. Entonces, claro, al final yo entiendo que son muchísimos años de mucha cualificación, de mucha preparación, porque al final tienes que competir con el resto de las personas que están en el mercado, al final con su currículum y al final pues vendiéndose, que lo que veo es la gran frustración, y de que consigue al final un empleo se puede conseguir frustrado. ¿Por qué? Porque al final
realmente el salario o la banda salarial es muy baja. Y por otro lado, también al final en cuanto a competencias no es lo que tú pensabas. A lo mejor al principio está muy bien para adquirir una experiencia previa, que es esencial. Incluso yo creo que creo que es necesario de que se tenga una previa experiencia laboral y empresarial antes de emprender. O sea, me parece que es crucial. Y veo que los jóvenes, por mucho que digan de la generación de cristal, lo que veo es una gran efecto cicatriz. O sea, es un enlazar y empalmar diferentes crisis que al final lo que te crea es una gran frustración en el sentido de me esfuerzo mucho pero no consigo resultados. Entonces, no realmente voy a decir que sí que tienen muchísimas ganas de trabajar, porque las tienen, pero que yo entiendo que al final, como mi abuelo me diría, no a cualquier precio ni a ningún tipo de condiciones, porque al final lo que tú intentas entre generaciones es que cada vez tengas una evolución y que vaya progresando en ese sentido. Y entiendo perfectamente que muchísimos de ellos se marchen, pero es una pena porque al final se nos está escapando un gran talento que no sabemos retenerlo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Fíjate que la semana pasada les lanzaba tanto a Gemma como Carlos, dos grandes, maravillosos expertos, también, mira, licenciados en Derecho, como tú, en nuevas tecnologías, en inteligencia artificial, y hacía precisamente esta pregunta de si las universidades, las escuelas, crees que desarrollan suficiente ese talante emprendedor. Yo como estudié Derecho y esto me remonto al plan antiguo, la verdad que yo empecé en 2004 y terminé en 2009, e incluso no se inculcaba las soft skills, que fíjate en una carrera de Derecho que yo no hablé en público en 5 años, pues yo no puedo hablar en el panorama actual, pero creo que siempre se puede hacer algo más. Es decir, sé que hay algunas universidades que están fomentando el intraemprendimiento, pero hay que hacer muchísimo más. O sea, hay que crear una cultura de emprendimiento desde que somos pequeños, no desde que somos universitarios. Porque al final tú desde pequeño, como se suele decir, tú eres una esponja. Tu cerebro es una esponja en el que retienes, captas y retienes información y conocimientos. Y al final, para crear realmente la cultura, no sé, es de que eres pequeño, desde que digas, no me impacta ni me choca de que vayamos a emprender, porque a mí me han enseñado desde que soy pequeño a que esta es una opción, el emprendimiento. Pero una cosa es un universitario que termina la carrera con 24 años o 23 y que diga, bueno, sí, la universidad es decir, emprender, pero claro, le da un miedo, al final tiene ese vértigo a la hora de dar ese paso. Creo que tenemos que hacerlo desde que somos más jóvenes. Porque de niños, fíjate, de pequeñitos, sí que hay mucha escuela infantil que potencia pues el no tener mesas, el moverse, el trabajar y pintar con las manos, el probar nuevas texturas, incluso el tener tu propio huerto y tocar la tierra y cultivar y ver qué pasa, ¿no? Cuando vas echando agua y la planta, que era una semillita, empieza a florecer y convertirse en planta, ¿no? Porque por esa parte de experimentar, de tocar, de crear, pero luego cuando llegamos al modelo que tenemos hoy en día de enseñanza, aparecen las sillas, aparecen las mesas y aparece una serie también de aprendizaje, ¿no? de enseñanza en materias que a veces, no sé, nos puede dificultar un poco lo que tú dices, esa capacidad de pensamiento creativo, divergente, que nos ayude luego a emprender. Y resolutivo, sobre todo. Es decir, es muy importante la salida de la zona de confort. Para serte honesta, yo salí de zona de confort cuando me marcho a Estados Unidos y ahí te tienes que valer por ti mismo, pase lo que pase, porque tu familia no está ahí. O sea, te digo algo así, pero es importante que también uno mismo tenga esa inquietud de decir, voy a salir a la zona de confort, voy a ver que hay más mundo y eso también es verdad porque hay que ser una persona curiosa, pero si se inculca desde que eres más pequeño, al final es que naces con ellos, algo más innato. Ya no hay ese choque, también no hay esa sobreprotección porque al final desde pequeño si te están enseñando que tienes que ser más resolutivo, lo que tú dices, decir creativo, porque para ser resolutivo es importante ser creativo, para decir, oye, evidentemente, sí, nosotros trabajamos mucho en mediación, esa parte también de creatividad, ¿no? La capacidad de ver lo que los demás no ven.
porque nada es lo que parece, Eso ¿no? es. Parece a veces pues, que son conflictos interpersonales porque tienen personalidades y luego te das cuenta que a lo mejor pues, es la propia organización, su propio organigrama o porque hay una ambigüedad de rol o un conflicto que es lo que está generando realmente el problema entre esas personas y no tiene que ver con que cada una pues sea diferente, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay que trabajar y potenciar esa parte creativa. Sí, totalmente. Y otra cosa que voy a decir, las capacidades económicas financieras. Porque de hecho, te voy a soltar un dato, tampoco me quiero, porque vamos, yo al final iba para jueza, pero me encantan las finanzas. Al final, según el último informe PISA, España estamos con respecto a las capacidades financieras de nuestros jóvenes, estamos muy por debajo de la media. Entonces, como tú dices, con esa creatividad, con ese dinamismo o con esos juegos desde que eres pequeño, inculcar esa cultura financiera que es importante, ya no solo porque vayas a emprender, sino que a nivel particular te tengan que enseñar a ahorrar o que por lo menos tengas que adquirir una serie de conocimientos, al final, cultura general de determinados términos. O sea, desde que es una hipoteca que comprende una nómina o que es un tipo fijo y un tipo variable. O sea, son cosas esenciales del día a día que son muy necesarias. Son necesarias y fundamentales, como tú dices, pero fíjate que yo ahí veo un pequeño problema y es que hay mucha gente joven que no sueña. Yo creo que uno tiene que ser soñador para poder crear lo que tú dices, ¿no? Es como soñar, creer, crear, lograr y es como una escalera de alguna manera que, donde tú tienes que proyectarte a veces y crear un sueño y luego pasar a la acción, ¿no? Generar esa estrategia que me lleve ahí. Y va unido con la finanza, fíjate, porque si tú no sueñas, no te ves capaz, por ejemplo, de dirigir una empresa, no te ves capaz de iniciar un negocio diferente o de marcharte, lo que tú dices, a otro país para emprender con otro tipo de conocimiento o de cultura, como estábamos comentando antes, va a ser difícil controlar esa parte también financiera, ¿no? Porque es como, ¿para qué voy a hacer esto si no hay trabajo? ¿Para qué voy a hacer esto si luego igual me tengo que ir fuera? O si no voy a poder ejercer de lo que yo estoy trabajando. Yo creo que tenemos que salir también de ese pesimismo y volver Sí. a soñar de alguna manera, vernos capaces de conseguir grandes cosas. No, no, pero bueno, es que es crucial para la salud mental de la sociedad y de los más jóvenes, lo que comentas. Es muy, muy importante esa motivación y sí, aprender a soñar y que la vida es maravillosa. Yo creo que también hay un problema que pensamos que la vida es ilimitada y es la que tienes. Tienes una vida, aprovéchala, disfrútala, atrévete, equivócate, no te equivoques, pero al final la vida es un aprendizaje y es algo muy bonito. Y eso hay que también transmitirlo, la verdad. Más bien, pues bueno, pues por los casos al final que hay de que te frustras porque ves que quieres conseguirlo ya, la inmediatez es otro problema. Las cosas no son inmediatas. O Así sea, es. es que incluso si alguna persona tiene como referente, por decirte algo, un influencer, es que esa persona de influencer no ha salido de la nada de influencer, a lo mejor lleva muchísimos años en el que ha estado trabajando para llegar donde está. Pues también hay que inculcar esa cultura del trabajo, de que las cosas no se regalan, o sea, se consiguen trabajando. Y eso también es algo que hay que transmitirla y que también es una regla más del juego de aceptar, que es importante. Y de ahí decir, oye, que tengo que trabajar, que me tengo que esforzar, pero ahora elijo a dónde quiero ir. O quiero ser el mejor X dentro de una empresa, porque me apetece, porque me implico, o realmente quiero trabajar para mí mismo. Que al final es la única forma de soñar. Porque dentro de una empresa, al final puedes estar trabajando muchísimas horas, en algunas empresas, no digo todas, Ujú. que nos aplicamos con la meritocracia, pues dices, me voy a quedar donde estoy, pero si tienes esa ambición, pues tu camino es otro, totalmente. Y seguir soñando. Sí, y eso mejora nuestra calidad de vida. Lo que tú comentas es cierto, ¿no? Te escuchaba y he pensado en el poema Mi alma tiene prisa de Mario Andrade, en el cual termina diciendo aquello de que solo tenemos dos vidas
y la segunda comienza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Y entonces, pues es el mejor momento, lo que tú dices, de emprender, de vivir es arriesgar y decir, bueno, pues algo como tú dices de mi rutina, aprendo cosas y con ese esfuerzo, porque tú lo has dicho, pues si queremos conseguir resultados, tenemos que hacer, mira, utilizo tu terminología de finanzas, una inversión. Una inversión de en tiempo, en conocimiento, en contactos, no sé, en muchas cosas que al final nos lleven a seguir soñando, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte que al final luego irás consiguiendo hitos. O sea, que eso es importante. Luego es verdad que cuando esto lo he hablado con algunos amigos también emprendedores que dices, cuando he conseguido este hito, al final no tampoco te relajas, porque parece que no tienes la sensación de decir, mejor no me relajo por si acaso, venga, me doy una palmadita y ya, porque sabes que tienes que seguir al siguiente paso. Claro, caer y levantarse, ¿no? Sí, así es la vida, ¿no? es que así es la vida, es que no la podemos cambiar, por mucho que pretendamos que sea diferente, es que es así. Todo fracaso, además siempre lo dicen, que no hay mejor maestro que el fracaso. Y todo emprendedor yo creo que ha aprendido también con fracasos, ¿no? Y de esas caídas, pues lo que decíamos, bueno, pues ya sé que por aquí no tengo que ir, que tengo que cambiar, con quién me tengo que asociar, dónde tengo que buscar esta financiación que me hace falta, colaboraciones o, como decíamos la semana pasada, introducción de nuevas tecnologías y siempre, bueno, pues la ventaja que nos da hoy en día la neurociencia, que sabemos que vamos a aprender hasta el último día de nuestra vida. Así que nos quedan muchos para seguir equivocándonos, seguir cayéndonos y seguir levantándonos, evidentemente. Sí. Bueno, como vamos terminando, ¿no? Que se nos pasa el tiempo volando, estamos tan a gusto los viernes aquí en esta que es vuestra casa, que por supuesto pues estáis aquí siguiéndonos desde las redes, desde el teléfono también nuestro de WhatsApp. Ahora quisiera hablar de Sandra, hemos hablado de AG, pero yo quiero saber con qué sueñas tú, hablando de sueños, cuál es tu emprendimiento actual y qué te gustaría. Pues yo la verdad, mi emprendimiento actual es un poco ayudar a las pymes, a los autónomos, ¿no? Porque hay muchísimas, como estamos hablando, el tejido empresarial se compone por esas pymes, que es el 99%, y al final el 56% aproximadamente, lo que te comentaba, carecen de muchísimas capacidades financieras, ¿no? Entonces, un poco mi objetivo y mi propuesta de valor, ¿no? Como Sandra, y dices, mira, yo he salido de una carrera de letras puras a tener estos conocimientos, es un poco a través de la externalización de dirección financiera, pues poder acercarle esos conocimientos básicos y muy esenciales para que puedan tomar una decisión financiera correcta. Porque si tomamos decisiones correctas, al final lo que hacemos es que evitamos que muchas empresas se abran y se cierren en cuestión de muy poco tiempo. Entonces, es una aportación más de, como digo yo, un poco solapada, un poco con AGE, con ese ánimo un poco altruista, de, oye, vamos a hacer las cosas bien, procuro que también mis clientes entiendan perfectamente por qué son las cosas. No es te paso un informe, la factura y ya está, ¿no? Entonces, es un poco el camino que yo he ido un poco desarrollando. Me gusta muchísimo lo que hago, me gusta ayudar y lo hago básicamente porque me gustaría que en algún momento, si yo necesitara ayuda, tuviera también esa posibilidad de buscar una persona que dijera, oye, estoy aquí y te voy a ayudar porque necesitas a lo mejor orientarte o reorientarte. Entonces, un poco el proyecto que se va a hacer, un poco ahora que estoy pensando, que todavía no voy a decir por si acaso, pero la idea es un poco ir más allá con el tema de la dirección financiera, sobre todo cubriendo esas carencias en cuanto a esos conocimientos, que son muy esenciales. Y es poner un poquito más un grano de arena en cuanto a nuestro tejido empresarial. Uh-huh. Que al final los empresarios son personas. Y al final es muy trágico que muchas empresas no puedan llegar a fin de mes o porque han hecho una mala gestión y al final tienen su familia. Uh-huh. Claro, y además tenemos que hacer frente a muchos cambios, como es la vivienda, por ejemplo, que sabemos que los precios pues, han subido precisamente para la gente joven. Es cada vez más difícil acceder a estas viviendas. Es prohibitivo, o sea, la vivienda es prohibitiva.
en alquiler, en compra, en como quieras. Y entonces, pues sí, esa parte evidentemente financiera, como tú comentas, es muy importante. Fíjate que yo lo recalco a mis alumnos de psicología porque nosotros como somos más mm, de dar, que digo yo, no somos de cuidar, somos como muy altruistas, muy ONGs. Y no, yo siempre digo, no, el psicólogo también tiene que tener esa parcela, como tú dices, de financiación, si quieres montarte un despacho, si quieres tener una clínica, si quieres hacer un montón de cosas de emprendimiento también dentro de la psicología, ese emprendedurismo también que es social, que también existe, pero que hay que mirar esa parte importante también que es la financiación, porque yo siempre se lo digo a ellos, bueno, todos tenemos el vicio de comer, entonces algo tendremos que pensar también para ayudarles en ese sentido. Sí, para generar lo suficiente, ¿no? Tener una fuente de ingresos para, como dices, cubrir las necesidades básicas, ¿no? Como dices, vivienda es un derecho básico. La comida, pues al final es una necesidad. O sea, pero sí, es crucial. Y luego crucial es también, pues, vuestro trabajo desde AGE, cuando has dicho también que tratáis de cubrir esa parcela también de salud mental, qué importante, porque en los últimos años, por la consecuencia de la pandemia, de esta cantidad de conflictos armados que hoy en día tenemos, bueno, pues la presión internacional, la presión mediática también, las redes sociales, pues están en nuestra vida, ¿no? Y están en la vuestra, ¿no? En las personas más jóvenes, en las generaciones. Entonces, que desde AGE cuidéis esa parcela de salud mental, pues francamente me parece también muy importante. No, es básico. Al final el control de emociones es esencial. Bueno, sabes tú, al final si las emociones te controlan a ti, te hacen que te pierdas. O sea que, y eso al final es tanto para la hora de emprender y es aplicar y se puede trasladar a todos tus ámbitos de la vida. Es que es tan importante. Y yo como digo, al final, como te dicen muchos emprendedores, la incertidumbre. Es que la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo lidias con la incertidumbre? Pues dices, bueno, pues al final eso es muy importante, ¿no? Esa parte psicológica, también de acompañamiento desde AGE, ¿no? De toda la comunidad AGE, ¿no? Que al final nos arropamos entre nosotros y que aunque sea, como dicen ellos, que tengo una inquietud, pero que a lo mejor es una tontería, pues no es ninguna tontería porque ya es una inquietud que tú le estás dando vueltas, entonces ya nos preocupa el resto, ¿no? Pues eso es lo importante y eso es lo que hacemos desde AGE Madrid también. Cuidar esa gestión emocional, que es lo que hacemos en mediación, porque al final tienes que gestionar la tuya, lo que decíamos, yo gestiono mi propia emoción y gestiono la emoción con los demás, porque no siempre nos levantamos con el pie derecho que decimos, porque a veces pues estamos pasando por situaciones personales que quieras que no nos afectan a la esfera profesional y bueno, pues saber también gestionar esas emociones pues se convierte en una gran herramienta, como tú decías antes, de resolución de conflictos, ¿no? Y bueno, pues cuidarnos unos a otros, lo que decíamos, al final no dejamos de ser una gran familia y es importante pues ese apoyo. Sí, 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 es esencial. Yo, por ejemplo, salió una película de la de Disney, la de Pixar, la de Al revés, 2, cuando salen esos elementos, nuevas emociones, ¿no? Una niña que es una adolescente, que una es la ansiedad, ¿no? Esa se nos apodera a todos, la ansiedad. Yo creo que la tenemos demasiado identificada. Tipificada, Yo casi que ya. es el personaje estrella de esa segunda película, porque ves cómo se pone en todos los escenarios negativos posibles. Y claro, lo que tú dices, si quieres emprender, no puedes empezar viendo todo lo malo. Tendrás que empezar soñando, viendo lo bueno y luego, bueno, pues viendo cómo saltar, pasar por debajo, de lado, pues los diferentes obstáculos que vayamos encontrando a lo largo de la vida. Y para eso estáis vosotros, ¿no? De INAGE, los mentores, las personas como tú, cada uno con su conocimiento, pues proporcionando a las generaciones y jóvenes y los niños mayores, que digo yo, que también pues seguimos aprendiendo y aprenderemos hasta el último día. Si queremos seguir aprendiendo con vosotros en AGE Madrid, ¿dónde podemos dirigirnos? ¿Cómo tomamos contacto con todos vosotros? Pues básicamente a través de la página web de www.agmadrid.es. Ahí al final pues tenemos todo lo que es AGE Madrid, todos nuestros componentes desde la asociación, nuestra parte de patronato,
un calendario de todos los eventos que vamos a ir desarrollando para que nos tengan un poco, pues si en algún momento les pica el gusanillo y dicen quiero ir a un evento, están colgados todo en la página web y luego las redes sociales de AGE, que somos más, como digo yo, nos inclinamos más, ponemos el foco tanto en Instagram como en LinkedIn. Uh-huh. Y si alguien quiere hablar contigo, con Sandra, personalmente, para conocer más tu trabajo, toda tu expertise, como tú dices, en el ámbito del derecho y financiero, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? Pues que me busquen a través de LinkedIn, Sandra Cerrada Sánchez, que se conecten directamente conmigo, me manden algún tipo de mensaje y yo les respondo encantada. Muy bien, pues minuto de oro. Sandra, tienes un minuto por si quieres decir algo a nuestros oyentes con este tan importante tema como es el emprendimiento. Pues al final voy a decir, también soy colchonera, un poco no, bastante, y tengo que decirlo, nunca dejes de creer, que es importante, nunca dejes de creer en tu proyecto, en ti mismo, y a pesar de todas esas contrapiés que se van a ir desarrollando diariamente, nunca dejes de creer si en un momento dado, en ese día, tomaste la decisión de lanzarte a emprender. Pues ya lo sabéis, no dejéis de creer y por supuesto no dejéis de creer que Click Radio es la vuestra. Por eso os vuelvo a esperar aquí en donde es vuestra casa el próximo viernes, que madre mía qué programas estamos teniendo y no sabéis todavía lo que nos queda por venir. Ahí lo dejo. Hasta el próximo viernes. Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que es una tertulia